Hola, esto es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizá no es por la que más se le conoce, pero que seguro que no nos deja indiferentes. Por eso en Sumergencias siempre somos personas curiosas quienes entrevistamos a los invitados que tienen algo interesante que contar. Yo soy Manu Rodríguez, soy politólogo, trabajo como consultor político de innovación social y hago divulgación política en cámaracívica.com. He llegado aquí porque desde hace algunos años soy miembro de AIDI y hoy vamos a estar conversando con Alba Sainz, que bueno, pues nos hemos conocido hace 15 minutos, así que ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola Manu, pues muy bien, encantada de estar aquí y poder hablar de estos temas tan frikis nuestros. Sí, hoy vamos a tratar una buena fricada. Dado que no nos conocemos, te diría que te conozca nuestra audiencia, pero yo también te quiero conocer. ¿Tú a qué te Vale, dedicas, Alba? yo soy Alba Sáenz, soy estudiante de Historia y de Historia del Arte y bueno, en mi tiempo libre más o menos me dedico a ser creadora de contenidos. Divulgadora me dicen algunas personas, pero bueno, yo no me considero tal cual hasta que termine la carrera, pero sí que lo intento y hago un trabajo de investigación, de edición, de creación de contenido y demás para poder transmitir al mundo mi pasión. Qué bueno. Y aparte de lo que es la creación de contenido, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Que no tiene que ver con las redes sociales. Hay una cosa que no tiene nada que ver, que es bailar bachata y salsa. Mira, muy bien, la verdad. ¿Y tú? Pues a mí me encanta la música en directo. O sea, yo soy un buen fricazo de los conciertos. Yo no sé, el mes de junio creo que he Ujú. batido mi récord con 5 o 6 conciertos. Además, ha sido como volver a la adolescencia, porque he visto a Evanescence, he visto a Caravan Palace, he visto a SFDK, o sea que ha sido como volver a los 2000. Ostras, o sea que te gusta un estilo de música no muy comercial actualmente. No, no, sí. Creo que piloto bastante de todo lo que no suena en la radio. O sea, está bien, porque si te das cuenta, un grupo de metal, otro de electro swing y otro de rap. O sea, nada que Sí, ver. SFDK sí que los conocía, pero Hombre. los otros, he dicho, estoy muy perdida". Bueno, ya te pasaré música. Bueno, pues nos hemos juntado hoy para hablar de algo que no tiene tanto que ver con esto, pero mira, ese no lo hemos pensado, pero sí que hay grupos de música que tratan el tema que vamos a tratar hoy. Así que hemos juntado hoy a Alba y a mí en este podcast de ID para hablar de mitología clásica. ¿Tú? Griega, romana, y bueno, y si caen otras mitologías también, Hombre, porque no sé tú, aquí. pero yo ya que soy friki de todo esto, hay Ujú. mitologías que a lo mejor no son tan conocidas que me interesan. Hombre, ¿a quién no le va a gustar una buena mitología de un baptisterio romano, ¿no? Y de todo tipo. O sea que sí, sí, ahora si queréis podemos entrar en otro tipo de cultura que no sean las que tenemos más cerca, pero yo creo que puede estar interesante. ¿A Sí. ti por qué te interesa la mitología clásica? A ver, yo creo que ha sido un proceso bastante gradual desde el momento en el que yo empecé a interesarme por estos temas. Fue a través de la literatura fantástica, que en un principio no tiene nada que ver con las mitologías clásicas o mitologías reales, pero que sí que juegan un poco con ese tema de monstruos, seres fantásticos, dioses con superpoderes. Y a medida que he ido creciendo y me he dado cuenta de que en otros momentos y en otras culturas existía este tipo de creencias y que la gente bueno, pues se las tomaba como una religión, como a lo mejor el cristianismo actualmente. Y me he interesado a raíz de esos libros de fantasía, pero luego una vez que ya he conocido que esto era algo real, que gente del pasado, de no hace tanto tiempo, creían en esto y que este tipo de creencias un poco modelaban cómo era su vida social y cómo era el contexto social en el que estaban. Y además estudio historia, así que ha sido un poco todo mezcla. ¿Y Ah, tú? bueno. Pues a ver, yo no sé muy bien de dónde me viene. Es verdad que, bueno, yo soy de Sevilla, que es una ciudad en la que cerca de mi barrio, en la Alameda de Hércules, como su propio nombre indica, hay un Vale. Hércules subido en una columna, ¿vale? Y al lado hay otra columna con Julio César, porque son supuestamente los fundadores míticos de la ciudad, ¿vale? Sí que tenemos acreditado que Julio César fue propretor de la Bética y estuvo en Hispali, supuestamente la amuralló. Pero bueno, se supone que la fundación mitológica de la ciudad se debe a Hércules o a Heracles, cuando
sabes que supuestamente pues fue hasta el fin del mundo Vale. a buscar las manzanas de las Hespérides. Luego, si queréis, Ujú. entramos en ese tipo de mitos para que la gente tenga una anécdota divertida para contar una conversación, ¿no? Es decir, ¿sabes por qué vino Hércules a la península ibérica? Que tuvo como varios mitos de los 12 trabajos famosos suceden en Sí. la península ibérica. A mí es un tema que me encanta. Em, entonces, siempre me ha interesado mucho las historias, los mitos, y no sé, o sea, yo me pongo a pensar en mi infancia y me acuerdo mucho de las películas como Hércules de Disney o como Aladín, que al final también es mitología, ¿no? Mitología preislámica quizá, con los genios y las lámparas y todas esas cosas. Así que yo creo que desde siempre, y ya luego, ya cuando estaba en secundaria, en bachillerato, pues fui de los frikis que se metió por letras puras y hice griego y latín y filosofía y la historia que me encanta. Así que sí, siempre ha sido algo que me gusta muchísimo. Ahora que has hablado de Hércules y de Disney, porque claro, ¿tú de qué año eres? Si se Yo, puede preguntar. yo del 90. Vale, porque por ejemplo yo me acuerdo que mis primas, que son más o menos de tu edad, sí que tenían el videojuego para la para, PS1, no me acuerdo cuál para era, la pero Play, sí, sí. muy Y mítico. estaba Hércules, pero claro, a mí me pillaba muy de pequeña cuando sacaban todas esas películas de Disney. Entonces tengo un vago recuerdo de la película y del videojuego de Hércules, pero eso como que no ha calado tanto en mí a la hora de interesarme por este tema. Claro. ¿Tú de qué año eres? 2003. Claro. A ti a lo mejor te ha marcado más, no sé, el Immortal Phoenix Rising, que lo tengo aquí. O sea, tengo una buena selección De de videojuego. juegos y películas y juegos de mesa que luego enseñaré a cámara y para la gente que nos está escuchando por Spotify, pues también se lo iremos describiendo. Vale. Muy bien. ¿Y tienes alguna anécdota, alguna experiencia de decir, oye, a mí que me gusta la mitología clásica, da la casualidad de que hay un momento en el que me surgió en una charla o que me llevó a tomar una decisión o me tatué un ser de no sé qué, no sé. No, pero sí, desde hace muchísimos años, a lo mejor 10, 12, una cosa así, mi contraseña del móvil y No de digas cosas así eso. como muy, no muy importantes, bueno, no pasa nada, si fuera de banco ya no lo digo, pero la del móvil, bueno, es el principio, no sé si, seguro que lo conoces, a Rick Riordan, Me suena un montón, autor pero... de Percy Jackson, las Ah, sí, crónicas sí, de claro, claro, claro. Kane, vale, pues me leí las crónicas de Kane, que es un libro fantástico en el que, bueno, hay unos protagonistas y se meten en movidas con los dioses egipcios y quieras que no, siendo pues un niño de 11 años, aprendes un montón metiéndote en esta historia. Y al principio del primer capítulo, como que te introducen algo así, como hay una caja secreta con un poder que te... Bueno, que si encuentras esta caja, todo relacionado con mitología y tal, necesitas esta contraseña para poder abrirla y salvar el mundo. Y a mí eso se me quedó aquí. Y desde ese momento, o sea, mi contraseña del móvil o de cualquier cosa así que no sea muy, muy importante, es ese código que aparece en esa página. Muy bien. No sé si esto lo llegaremos a publicar por temas de ciberseguridad. Le preguntaremos al departamento jurídico de AIDI a ver qué opina. No, pero primero, Pero, primero me tendrían que robar el móvil y yo creo que lo tienen un poco difícil. bueno, bien pensado. Muy ¿Y bien. tú? Yo en mi caso, Cuenta. se me acaba de venir a la mente las tardes de merienda. Claro, tú que eres una jovenzuela igual no te acuerdas, pero las tardes de merienda con Hércules, los viajes legendarios, una serie cutrísima protagonizada por Kevin Sorbo, y Xena, la princesa guerrera, que eran dos series hechas por la misma gente que había crossover y se Vale, desarrollaban en principio en la mitología griega. Lo que pasa es que luego había una movida que de repente se plantaban en China y había otra mitología, o había como un salto en el tiempo y aparecían en Roma. Pero sí, sí, no sé, pues me han venido como muchos recuerdos así. También estos veranos como este que no sabían qué poner y en Antena 3 todavía no habían llegado las películas finlandesas, entonces ponían películas de la Odisea qué buenos tiempos o, esos, ¿eh? o no sé, bueno, si ya nos ponemos en otro tipo de planteamiento, tengo un guilty pleasure, tengo un placer culpable y son las películas de Semana Santa, rollo Los 10 Mandamientos, ¿sabes? Sí, Esa cosa el que, príncipe de que... Egipto, en plan, Buah, brutal. Sí, 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 el príncipe de Egipto, ¿eh? Que te la bueno, ponían en religión en el cole, esas cosas. pero Troya, por ejemplo, es, bueno, no sé, es del 2000 y poco.
Esa Troya, siempre sí, la ponen. sí, debe ser de 2000 y pico. Y que, no, o sea, hay cosas que están chulas de esa peli. No sé cómo la ves. Probablemente no es la mejor para aprender sobre mitología, porque todos los personajes parecen prácticamente igual y no te cuenta mucho, creo, del trasfondo de por qué fue la guerra de Troya, pero no sé, yo creo A ver, que es entretenida. sí, claro, o sea, ya es Yo a mí me pasa un... una cosa que yo puedo ver una película o leerme un libro y a la siguiente semana no me acuerdo. Y es como si la vuelvo a ver, la veo de cero. Es como la persona más olvidadiza que te vas a echar a la cara. Fua, pues no sé, te has juntado con todo lo contrario. Que bueno, en mi web lo que hacemos precisamente es divulgación política a través de series y películas. Entonces de repente, oye, ¿no había una peli que iba de esto? Y no, tenías que ver los grupos de WhatsApp que tenemos en el equipo, que son una fricada constante. Os retroalimentáis. Sí, 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 totalmente. Pero bueno. Y bueno, Y dime. ¿cómo, o sea, bueno, quería preguntarte, o sea, ¿cómo ha Mm. afectado el hecho de que siempre te haya interesado este tema de la mitología para luego dedicarte a la política? Uy, pues mira, esa es muy buena pregunta. A ver, o sea, yo siempre he pensado que de alguna forma em, la mitología al final es un conjunto de cuentos que la gente usa para transmitir una verdad compleja, ¿no? O sea, y de hecho a lo largo de la historia tenemos los mismos mitos que se van repitiendo y sobre, por ejemplo, sobre la locura de Hércules ha reflexionado tanto Séneca en el siglo I como Freud o como, no sé, el profesor Vallejo Nájera, o quiero decir, que al final volver a las mismas historias, pero en las de diferentes enfoques, te sirven para contar historias complejas, de alguna manera sí que me ha marcado mucho, porque al final es lo que nosotros hacemos, ¿no? De intentar hablar de ciencia política, hablar de economía, hablar del conflicto, de desigualdad, Mm, pero utilizando elementos del imaginario colectivo que la gente ya tiene, ¿no? Un poco como las fábulas de Esopo, con ujú. el conejo y la tortuga y no sé qué, pero en este caso, hablando pues de las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que al final tú ves como la gente idolatra ciertos personajes y tiene mucho que ver. Yo siempre digo que antiguamente los políticos intentaban legitimarse pareciéndose a un héroe clásico o incluso diciendo que tenían un origen divino, ¿no? No, por ejemplo, Ujú. Julio César, la casa Julia, supuestamente eran herederos de Julio Ascanio, que era hijo de Venus Sí, sí, sí. exactamente, y de Eneas, ¿no? Y claro, a día de hoy hemos tenido un montón de políticos diciendo que son Daenerys Targaryen, ¿no? Diciendo, no, yo soy la que lidera a los esclavos y rompe cadenas y no sé qué. A mí, o sea, puede parecer una anécdota, pero para mí es sintomático, ¿no? De dónde Ujú, la gente deposita su confianza o ujú. qué referentes tiene y yo creo que es bastante chulo, la verdad. Plantearte cómo los seres humanos, aunque pasen siglos, seguimos acudiendo a historias que en muchos casos se parecen, porque, bueno, eso es lo que dice Joseph Campbell, ¿no? En el héroe de las mil caras, de todas las historias son la misma historia, ¿no? O sea, un héroe sale de casa, emprende un viaje, se encuentra a Sí. un mago, a un anciano, a un sabio que lo cambia, se hace más fuerte, consigue su objetivo y vuelve a casa. O sea, es la Odisea, es, no sé, ST, es, no sé, Es que, todo. o sea, al final creo que siempre, aunque parezca que no, pero siempre son los mismos temas o los mismos valores los que se quieren sacar a relucir a lo largo de la literatura, del cine. Siempre hay como un, bueno, a lo mejor en el arte y el cine contemporáneo no tanto, pero un inicio, desarrollo, desenlace y que siempre busca esa forma como de atraparnos y transmitirnos esos valores tan antiguos, los temas que ya utilizaban a lo mejor la comedia, la tragedia griega, Aristófanes, en Lisístrata, que a mí me encanta, o sea, esa Mm, obra es brutal, y que luego a lo largo del tiempo han seguido siendo los mismos, pero han sido adaptados o cambiados para conveniencia de esas personas que estaban en el poder y que, bueno, y que se sentían con autoridad para estar ahí porque tenían ascendencia divina, como por ejemplo Julio César, o ya si claro. nos vamos un poco más para la actualidad en el siglo XVIII, el absolutismo en Francia. Ujú, totalmente. Mira, recomendación musical, ya que has dicho que no, que no tiene tanta. Gata Katana
Sí, La rapera tiene un disco entero con canciones basadas, bueno, tiene una canción que se llama Lisístrata, pero tiene vale. otra basada en los siete contra Tebas, por ejemplo. Ujú. O sea, Me la gente no lo la, sabe, pero además la de voy hip a... hopera, era politóloga y tenía una formación clásica muy fuerte. Tu ídola. Bueno, para mí es un referente. De hecho, actualmente soy presidente de una asociación, la Peña Andaluza La Gata, que ¿Sí? le debe su nombre a ella. Sí, sí, sí. Wow. Una asociación de andaluces en Madrid, que ella también tuvo que dejar Andalucía para buscarse la vida en la capital. Así que sí, sí, sí. Yo, bueno, digamos que soy, mucha gente diría que soy más básica porque me gusta Taylor Swift, pero Taylor Swift tiene un montón de canciones en las que hace, bueno, referencias y metáforas con personajes de la cultura clásica. Por ejemplo, en el último álbum que sacó, y yo hice un vídeo sobre esto, habla sobre Cassandra y se compara con ella, Ah, sí. haciendo una crítica también al feminismo, a la mujer, pues nadie me creía y realmente intentaron matarme, entre comillas, ¿no? Pero al final la verdad salió a la luz y yo tenía razón. Qué bueno. Y, bueno, en Bueno, otros álbumes también habla sobre cuenta cultos brevemente el mito sociales. de Cassandra. Yo creo que es interesante a lo mejor que contemos así pequeñas historias, de forma breve. Bueno, o sea, realmente Cassandra fue bendecida, bueno, no, fue maldita por el don de que ella sabía, bueno, sabía todo lo que iba a pasar, o sea, tenía el don de la clarividencia, de ver el futuro, pero también la maldijeron porque no quiso acceder a mantener relaciones sexuales, creo que era con el dios Apolo, a que nadie la iba a creer. Entonces, ella había vaticinado la caída de Troya y lo que iba a pasar, pero los troyanos no la creyeron y precisamente porque ella insistió, pues se fueron todos contra ella y al final, pues cuando acabó la guerra y realmente Troya cae, Mm, todos le dieron la razón, pero bueno, al final los mitos griegos creo que tienen ese componente de hacerte pensar y de mm, poderlos aplicar, esa enseñanza, como a lo mejor decías antes con las fábulas, de aplicarlas a tu vida cotidiana para no ujú. cometer los mismos errores a lo mejor que los personajes de estos mitos. Sí, sí, sí. Claro, o sea, sería fácil decir que Cassandra es un antecedente de Pedro y el Lobo, por ejemplo, ¿no? O sea, de que seguramente inspiró también la idea de una persona que sabe lo que va a pasar pero nadie le cree. O, Sí, por ejemplo, el personaje de Lisístrata que comentabas antes es muy interesante, de una comedia de Aristófanes, en la que una mujer lidera una huelga de sexo, o sea, sí, lidera como a todas las mujeres para que no se acuesten con los hombres hasta que pare una guerra, y ¿no? lo De hecho, consiguen. Lisístrata en griego significa la que rompe los ejércitos, ¿no? O sea, que también es un Sí. personaje muy interesante y de hecho, la teoría política feminista la toma como un referente, ¿no? La cultura clásica ya había creado un personaje que organizaba a las mujeres. De hecho, hay una versión moderna de Lisístrata de Spike Lee, que son como dos bandas callejeras de rivales de personas negras y es divertidísima porque además tiene una música increíble, música de hip hop, de jazz, o sea, es bestial. Es una película muy... Un poco como el teatro griego, ¿no? O sea, un poco surrealista, un poco... Sí. O sea, es muy interesante, la verdad. Y bueno, estabas hablando de los valores que te transmiten. ¿Qué tipo de valores te has encontrado en tus mitos favoritos, por ejemplo? El valor de que tus actos tienen consecuencias por el hecho de que seas humano, pero que los dioses no las suelen tener tanto, porque están por encima de todo. Y por ejemplo, me hace mucha gracia el hecho de que Baco, el dios del vino, Dionisio, como que siempre te está tentando a que hagas ciertas cosas porque él, da igual, él puede sentarse en el trono de Zeus y nadie le va a decir nada, puede reírse de absolutamente todo el mundo porque él no tiene consecuencias, porque es un dios. Pero luego incita a los humanos a hacer este tipo de cosas. Los humanos muchas veces justifican este tipo de acciones, pues en la borrachera, ¿no? Inducida por Baco, el dios de la diversión, del libertinaje, del vino, de tal, de la diversión, pero luego, claro, se tienen que hacer cargo de esas consecuencias que a lo mejor el dios no tiene. Entonces es como un poco la hipocresía, ¿no? De esos dioses que supuestamente tú los estás imitando, porque si ellos lo hacen, yo también, esas son las creencias que yo tengo, ¿no? Ellos hacen lo correcto, supuestamente. Pero que al final tú como humano y ser que no queda impune, tienes que pensar en lo que viene después, mientras que ellos no. Hmm. Entonces, esa parte como de la mitología me mola. Sí, eso es muy interesante. Además,
concretamente la mitología griega, que es la que ha inspirado prácticamente toda nuestra cultura mediterránea, europea y demás, em, es muy chunga si lo piensas. La mitología griega es muy lasciva. Casi todas las historias empiezan con un asesinato, con una Sí, violación, con... sí, Estaba no sé qué muchacha durmiendo al lado del río y pasó un dios y dijo, uy, ¿sabes? me O encanta. sea, sí, los dioses dijeron, vamos a casarnos o vamos a ponernos... Se ponían los cuernos entre los dioses, o sea, que como, Bueno, no y el sé, es una... incesto, se Bueno, casaban sí, entre hermanos, entre tíos, sobrinos, es una claro. paranoia. Este juego, el que te decía, Immortals Phoenix Rising, que es un Vale, videojuego que está para todas las plataformas, está baratito, por cierto, es muy divertido y hay conversaciones muy graciosas entre los dioses, ¿no? Porque, claro, tú tienes como que ir salvando a diferentes dioses, entonces liberas a Afrodita, que tienes como que tirar otra vez la perla al agua para que salga la espuma y ella salga de la espuma. vale. Liberas a Ares, al dios de la guerra, que le despojan de su valentía y se convierte en un pollo, en una gallina asustada. Y Hermes te está ayudando todo el rato, ¿no? Bueno, es el que te está acompañando en tu viaje. Y entonces, claro, hay un momento muy tenso porque Afrodita ha estado con los dos en la mitología, ¿no? Sí, Estaba casada con Hefesto, con el sí, dios del fuego, de la artesanía y de demás, las fraguas, sí. eh, le ponen los cuernos con Ares y Hefesto se venga exponiéndolo, ¿no? Exposeándolo, diríamos, Sí, delante de todo el Olimpo. Pero luego ya aparte también tiene una relación con Hermes y da a luz a Hermafrodito, ¿no? ujú. A otro personaje. Y entonces, claro, en este videojuego hay un momento muy gracioso porque se ven los tres como diciendo, te has liado con este, te has liado con este, y dice, todos nos hemos liado con todos, somos inmortales, algo tenemos que hacer toda la eternidad. O sea, y es como una explicación muy tonta, pero muy simpática, porque muchas veces no nos paramos a pensar, ¿no? O sea, los antiguos sí entendían que de alguna manera los inmortales seguían por reglas que no son las nuestras, ¿no? Bueno, respecto a eso, por ejemplo, en el antiguo Egipto, como en su mitología también, los dioses se habían liado entre todos y era como lo más normal el incesto, Por pues al ejemplo. principio de la era del antiguo Egipto, pues era lo más común, o sea, sobre todo por el tema de la sangre divina, porque ellos creían que venían de los dioses, entonces cuanto más pura fuera tu sangre y la de los herederos, pues mejor, ¿no? Porque estabas un poco siguiendo esa línea divina de los dioses, de la purificación de la sangre y todo esto. Entonces, antes todos, o sea, no te hablo de los dioses, te hablo de los humanos, se liaban entre ellos, tenían descendencia entre ellos y parece ser que no salían con taras como a lo mejor ahora porque los cromosomas estaban sanos y no era algo como que se viera mal, Claro, pero porque lo hacían sus dioses, entonces es como, bueno, pues si ellos lo hacen, nosotros también. Al final, al principio, era una comunidad pequeña, aunque luego fueron llegando extranjeros, gente de fuera, ya hubo bueno, cruces entre diferentes claro. tipos de etnias, pero al principio sí que era lo más común. De hecho, era una sociedad muy liberal en cuanto al sexo se refiere y es muy curioso cómo dependiendo de las creencias y de la mitología de cada pueblo, luego se crean unas normas sociales y unos valores que están aceptados o que se rechazan. Totalmente. De hecho, estamos muy influidos por cómo la cultura nos ha transmitido que es el pasado, ¿no? O sea, hace poco he escrito un artículo basado en la tesis de Alberto Venegas, que él habla de los retrolugares, ¿no? De cómo el cine, las películas, incluso los videojuegos, te hacen imaginarte el pasado. Entonces, por ejemplo, las películas tipo Peplum, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De los Diez Mandamientos, Sí, o Ben-Hur, o Espartaco, te hacen que te imagines, por ejemplo, la antigua Roma de una manera. Eh, lo cierto es que tú coges textos antiguos y, por ejemplo, esa vida un poco más disoluta, más liberal, en Roma la llamaban vivir a la griega, ¿no? Como ajá. que los Sí, romanos sí, son mucho sí. más serios, Era por un ejemplo. vicio. Claro, claro. Oye, ¿qué os pasa? O sea, estáis importando costumbres que no son las nuestras, ¿no? O sea, nosotros somos gente seria. Por ejemplo, lo que me parece muy interesante lo que decías de cómo la gente durante mucho tiempo ha buscado su origen divino para justificarse o ha tomado decisiones políticas en base a augurios, ¿no? De, eh,
por ejemplo, los famosos juicios de Dios, las ordalías, que el juicio por combate de Juego de Tronos es una ordalía, ¿no? O No he sea, visto Juego de Tronos todavía. Es que me los quiero leer primero. madre de Dios. Bueno, son buenos libros. O sea, a mí me encanta, por ejemplo. Pero Vale. bueno. Bueno, hay un momento en el que pasan varias veces a lo largo de la saga que hay juicios, dicen, exige un juicio por combate. Claro, eso es real, que era una manera de resolver los conflictos durante mucho tiempo Ujú. en la Edad Media. Y se decía, bueno, mataros y el que no muera es que los dioses le han dado la razón, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Bueno, pues como lo de las brujas, ¿no? Si se ahoga eso es, es que era humana, que no era claro. bruja. Bueno, si arde era bruja y si se muere es que era una buena cristiana e irá al cielo. Oye, tío, no sé, Vale, ya. igual invéntate un polígrafo o algo, ¿sabes? Igual merecía vivir, ¿no? La pobre chavala, que no te había hecho nada Claro. malo. Cada X tiempo ocurre, yo no sé todavía cómo está ese tema, no sé si tú lo sabes, pero cuando nace un bebé con algún tipo de deformidad o de discapacidad en algunos países, como en la India, por ejemplo, si uy, es la reencarnación de Hanuman o de ciertas divinidades que se manifiestan en el cuerpo de las personas, por ejemplo, y la gente se vuelve diciendo, oh Dios mío, es una manifestación divina. Y parece mentira, pero eso sigue ocurriendo en el siglo XXI. Y, o sea, a ver, bueno, en la mitología griega, de hecho, a Hefesto al principio lo intentaron matar, o sea, era uno de los hijos que la madre no quería, en contraposición con, que eran Plutón y Neptuno, ¿verdad? Pero al final como que lo acogieron y ya, no sé qué era, creo que eran ninfas del bosque o algo así, y le enseñaron las artes de la joyería, bueno, de la fragua, o sea, Vulcano, Hefesto, Mm, y al final como que ya le fue haciendo favores a los dioses y al final lo, lo vieron que acogieron, era ¿no? útil, claro. Como uno más. Pero no estaba yo puesta en eso vamos, no tengo mucha idea de lo que pasa en las comunidades actuales cuando nacen bebés con ese Sí, tipo de formaciones. bueno, cada X tiempo ocurre, pero no sé. Pero ya que hablamos del tema, aparte de la griega o la grecolatina, que también hay que decir que la mitología romana es muy rica, o sea, no solo es una adaptación de la griega, sino que también le da mucha importancia a los dioses domésticos, Sí, sí, sí. como, bueno, poltergeist o rezarle a los antepasados, por De ejemplo, cosa que procedencia se sigue etrusca. haciendo en Japón, claro. Por ejemplo, ¿Qué otras uno, mitologías así te resultan interesantes? pues mira, este año en Arte Antiguo hemos estado, bueno, viendo el pueblo sumerio, Mesopotamia y tal, y hemos dado, pues bueno, un poco por encima, ¿vale? Pero rasgos sobre la religión sumeria y, bueno, mitología sumeria, mejor dicho. Mm. Y de hecho me he comprado hace nada un libro de Javier Tapia, que es muy gordo y te hace como un resumen de todas las mitologías así más importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Y tengo muchas ganas de ponerme con el capítulo de la religión sumeria porque es la primera mitología de la que se tienen textos escritos por la escritura cuneiforme. Y me parece muy interesante, bueno, pues la cosmogonía de cómo se forma el mundo de acuerdo a ellos, luego muchos dioses que si luego miras a lo mejor en mitologías posteriores como la grecorromana, pues han adaptado o que son dioses universales, pues siempre existe un dios de la guerra desde que los pueblos han empezado a matarse entre ellos y esas ansias de conquistar a los demás y yo me creo mejor que el resto, aunque hayan tenido diferentes nombres, ¿no? Y esa mitología, por ejemplo, me llama mucho la atención. No estoy muy puesta aún porque he empezado hace nada a leer sobre ellos, pero me interesa. Y bueno, yo quiero saber cuál es tu mitología así, en la que a lo mejor no te has adentrado tanto, pero que te llama. Pues mira, a mí la mitología griega me fascina, pero saliéndonos de ahí, cada vez me interesa más la mitología nórdica, porque me Ajá. parece em, que explica muy bien el carácter de un pueblo donde el mundo era hostil, donde vivían sometidos a estaciones muy duras, o sea, porque los dioses son personificaciones de la tormenta, los malos contra los que luchan los dioses siempre son los gigantes de la escarcha, ¿no? Porque al final el mayor enemigo de los pueblos nórdicos era el frío, Ujú. pero a la vez sabían que dentro de la tierra había un demonio de fuego, ¿no? Y que podía hacer que todo ardiera porque había volcanes. Me parece súper interesante, incluso como que hubiera facciones entre
eso pasa en muchos sistemas de mitología, ¿no? Que hay como unos dioses antiguos, unos dioses nuevos y Sí, pelan entre ellos, ¿no? En la mitología griega, por ejemplo, tenemos el ciclo de los dioses contra los titanes, los dioses sí, contra los gigantes, todo esto. Y ahí pues tienen la lucha entre los Aegir, que serían los dioses que conocemos, Odín, Thor y toda vale, esta gente, y los Vanir, y cómo al final se juntan, se separan. O sea, que hay incluso intrigas palaciegas dentro vale. de ese sistema y Hay me parece chisme. chulísimo. Hay chisme, hay chisme. O, por ejemplo, la mitología egipcia es interesantísima Sí, porque ahí pasa lo contrario, ¿no? Piensas en un pueblo que existió hace 4.000 años, eh, que eran conscientes de que ellos eran un poco como los elegidos porque tenían un río, que todo su sistema de vida dependía de las crecidas del río Nilo, ujú, y más allá había desierto. Entonces tú ya, si te vas al desierto, te vas a encontrar monstruos, porque claro, era enorme, era una frontera natural contra los enemigos, el propio hecho de que el rey, el faraón, era un dios viviente, exacto. era una encarnación, El primer el, faraón eh, humano, o sea, primero estaban los faraones que eran dioses, luego llegó Narmer, que fue el primer faraón humano, y se creía, bueno, pues que el resto de faraones tenían esa ascendencia divina. Perdón, te he cortado, sigue. no, es que, pero que me parece interesantísimo, ¿no? También, por ejemplo, me encanta la mitología comparada, ¿no? Cómo ciertos hechos se han interpretado desde diferentes culturas, ¿no? Pues yo Ujú, qué sé, se sabe que eh, 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 cuando Moisés abre las aguas del Nilo, no sé qué, tal, perdón, del Mar Muerto, ujú, sabe que resulta que eso también está escrito por otro tipo de mitología, o por ejemplo, en la mitología egipcia, sí, todos los días viene una serpiente que intenta comerse el sol, pero Ra lo expulsa. En la sí, mitología nórdica hay dos lobos que están intentando comerse el sol y la luna todos los días. O sea, no sé, como que es muy interesante que gente que es imposible que se hubieran conocido, porque en ese momento estaban en las antípodas del mundo conocido, que no sí, había medios de sí. transporte, no había teléfono, no había ningún tipo de forma de comunicación, y sin embargo, de alguna manera habían llegado a formas parecidas de interpretar la realidad. Eso me parece interesantísimo. Pero yo creo que, o sea, al final no hemos cambiado tanto, creo que siempre buscamos una explicación a las cosas que nos pasan y a las cosas que no podemos entender. Ahora con la ciencia se hace lo mismo, lo que pasa es que ahora pues se intenta probar los hechos, bueno, desde una perspectiva científica, ¿no? Pero aún así hay muchísimas cosas a las que todavía no tenemos respuesta y los científicos siguen ahí. Y en realidad, como que no es tan diferente la forma de creer en una cosa o en otra, salvando las distancias, que una cosa es ciencia y otra es mitología, pero creo como que a nivel social estamos muy influidos por todo este tema, porque al final somos seres, o sea, somos animales, somos seres primitivos que buscan esa, buscan que haya algo más y también no solo justificar nuestros actos, sino también buscar un lugar al que a lo mejor después de la muerte o incluso antes, ¿dónde hemos estado? O sea, ¿y dónde vamos a ir después? ¿Qué Ujú. me puede relajar más a mí como ser humano inferior que conoce solo lo que puede ver una vez que yo me muera? O sea, ¿dónde voy a ir? Entonces creo que también es esa manera de tranquilizarnos y de buscarle un sentido a esto, que realmente nadie sabe por qué estamos aquí. Son diferentes Totalmente. formas de hacerlo. De hecho, te diría que hay un proceso de reencantamiento del mundo, ¿no? O sea, Max Weber habla del desencantamiento del Ajá. mundo, el capitalismo y la sociedad de mercado y la ciencia nos han hecho ver que todos son mercancías que podemos comprar, vender, o sea, como que ha quitado peso a la religión, pero me da la impresión de que como estamos en una época de incertidumbre, está volviendo mucho, por ejemplo, la creencia en ciertos mitos, si quieres, como la Tierra es plana, dentro de Sí, la Tierra hay ovnis, no sé qué, o, por ejemplo, el uso se está teniendo mucho del horóscopo, el tarot, así. los cristales, la magia, o sea, que tú dices, bueno, esto no hace daño a nadie, no, pero de alguna manera son bueno, mecanismos, son dispositivos en los que la gente deposita cierto tipo de confianza a Ujú. la hora de tomar una decisión u otra, o al menos de interpretar la realidad, ¿no? Que es de lo que se trata. Yo no sé cuántas veces me han preguntado últimamente, ¿a qué hora naciste? Que te voy a hacer la carta Ah, astral. No sí. tengo ni idea. Uf, qué miedo, ya verás. Guau, eres Géminis, eres mala persona. Y como, Claro. o sea, ¿qué tendrá que ver?
Yo no creo mucho en eso, o sea, me parece interesante y todo este tema y bueno, que últimamente pues sí que se ve mucho, aunque Ujú. ya lleva desde hace tiempo con el tarot de Mantegna, el tarot de Marsella, todas estas, Sí. bueno, cambios que se han ido haciendo a lo largo de las cartas, que hice un vídeo sobre el tarot y empezó siendo Mm. un juego de niños en Italia, no sé si siglo XIV, XV, no me acuerdo muy bien, pero que era como para enseñarles a los niños los valores universales del mundo y que poco a poco se fue convirtiendo en un juego esotérico para, bueno, ver el futuro o... Qué mm, fuerte. sí, 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 es una locura. Pues lo veo y subo. ¿Tú sabes que actualmente hay más de 10.000 odinistas en España que tienen un templo en Albacete y que están pidiendo que el gobierno les reconozca? Algo he A mí me leído, parece sí. una fantasía, sinceramente. O sea, Pero ¿tú crees que esto, o sea, este tipo de pequeños cultos o sectas puede llegar en algún momento más allá? O sea, ¿tú crees que esto se puede convertir en una religión, a lo mejor no tan grande, pero algo similar al cristianismo, judaísmo? yo creo que no. O sea, para que en España tenemos un sistema un poco peculiar y es que si tú demuestras que tienes una implantación territorial y tienes como una iglesia, o sea, que nos entendamos, tienes sacerdotes, tienes ministros de la fe y demás, Sí, em, eh, hay un organismo que es el registro de entidades religiosas que te otorga como la capacidad eres una religión y puedes hablar con el gobierno. Si no, también puedes elegir, ¿eh? O sea, por ejemplo, mormones y todo esto sí. han entrado en el registro hace muy poco, ¿vale? O incluso los budistas, y una religión enorme. Pero claro, 10.000 personas que se juntan para estar ahí entre los árboles y tal, pues no lo sé, sinceramente no creo que se les dé ese reconocimiento. Lo que sí es interesante es que ellos mismos dicen, bueno, hay cosas dentro de lo que es la mitología o la religión pagana nórdica, en este caso de seguidores de Wotan, de Odín y todo esto, Vale. que no nos molan, por ejemplo, los sacrificios humanos, como que ese tema Claro, lo dejamos, pero sí que nos sirve para reconectar con la naturaleza, no sé qué, o sea que de alguna manera, de nuevo, están usándolo como una especie de herramienta para gestionar sus creencias, ¿no? bueno, sí, sí, o sea, al fin y al cabo tú eres libre de creer en lo que tú quieras, pero creo, o bueno, a mí me gusta mucho el tema del true crime y todo esto. Entonces Ujú. sí que he visto muchos podcasts, por ejemplo, Marta Caballero me gusta mucho, tenía un podcast sobre sectas y tal, y no puedo evitar como comparar, ¿no? Este tipo de pequeños cultos que van apareciendo con las sectas a lo mejor de los 70 80 y tal, que empezó siendo como algo súper pequeño, idealizando a una persona que supuestamente traía unos valores de reconectar con la naturaleza, de volver a nuestro verdadero yo, olvidarnos, bueno, pues de estas religiones tan grandes que configuran el mundo para buscar nuestra propia élite y nuestro bienestar, y que al final terminaban siendo eso, sectas en las que la gente estaba súper metida porque les habían comido el tarro muy, muy fuerte, y luego era muy complicado salir de ahí, e incluso si intentabas salir de ahí o tus familiares lo intentaban, podía terminar en un asesinato o incluso en Claro. suicidios colectivos, como el caso de Jonestown en Estados Unidos, te sonará. Mm. Sí, o sea, no, ese en concreto no, pero sí que hay un montón de casos que sí he oído que es una pena, ¿no? Que al final, en lugar de ser sistemas de valores que Claro, liberan a la gente, los encadenan. Y yo creo que eso es todo lo que no debería ser una religión, una mitología o llamarlo como quiera. pero al final yo creo que también es por eso de que los héroes y los dioses en los mitos y tal, yo creo que nos gustan tanto porque queremos parecernos a ellos, ¿no? Porque tienen unos Mm, valores que nos gustan, ser los protagonistas, ser los elegidos de Dios, tener capacidades divinas. Entonces creo que los líderes, o sea, hay peligro con los líderes de este tipo de nuevos cultos que a lo mejor se lo han creído demasiado y hacen creer a los sí. demás que son los elegidos de Dios, que también es un poco lo que pasa en los gobiernos y en la política, ¿no? Que muchas veces ahí están las élites y bueno, están los fanáticos, o sea, mira hace poco lo que pasó con Trump, que casi le Ujú. matan porque otra persona, pues a lo mejor, no sé, supongo que iría con la oposición, pero no sé hasta qué punto. Sí, o sea, lamentablemente los mitos fundacionales
Ujú. que siguen teniendo mucho poder. O sea, y aquí hemos tenido durante la dictadura de Franco, pues se legitimaba diciendo somos los hijos del Cid, el propio escudo de la falange con el yugo y Sí, las flechas ¿no? de Isabel y Fernando, no sé qué. O sea que como se acuda a ciertos mitos, pero a día de hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, siempre se acaban los discursos God bless America. O sea, sí, o no sé si te acuerdas cuando Nicolás Maduro dijo, se me ha parecido un pajarito sí. que en verdad era la reencarnación de Hugo Chávez. Bueno, pues sí, pues hay muchas creencias que están arraigadas y que sirven para movilizar a la gente, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, esto igual es una fumada, pero si piensas en ciertas narrativas, en ciertas maneras de pensar que nos trae la mitología, siguen muy presentes en la manera de entender el mundo. Nosotros vivimos actualmente en una época donde se exige mucho a la gente de hiperproductividad, Sí, de individualismo, de tienes que luchar contra el mundo, no sé qué. Eso es como luchar para ir al Valhalla. O sea, no sé qué decir. Cuando Max Weber dice en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, un libro muy interesante, ujú. que el capitalismo surge en base a las creencias del calvinismo de si tú trabajas duro, Dios te recompensará con la vida eterna. Sí. Eso es una justificación religiosa, pero es que, ya te digo, hoy estamos en un mundo dentro de ciertos esquemas ideológicos tan hostil que sí, que es que tienes que ser prácticamente lo que tú dices, ¿no? Un héroe legendario contra el universo. Sí, o sea, sí, al final es eso lo que hacen, seguro que te han salido en TikTok y en Instagram, estas cuentas, normalmente suelen ser hombres, ¿eh? Que dicen, no, levántate a las 5 de la mañana, vete al gimnasio, después trabaja, no hay momento para descansar, porque si quieres conseguir tus sueños tienes que hacerlo, y bueno, y luego ya lo extrapolan al tema de las relaciones y la sexualidad y el encorsetamiento de la mujer. O sea, suelen Total, ser lo contrario al feminismo, a buscar la igualdad, de no, porque tú tienes que conseguir esto, tienes que llevar el dinero a casa, levántate a las 5, lo que hemos dicho, y luego tienes que buscarte una mujer que esté acorde con eso, una mujer que no salga de casa, que no salga de fiesta, que no haya tenido un body count, que bueno, para quien no lo sepa es la gente con la que tú te has acostado, ¿vale? Porque entonces eso te estaría quitando valor como hombre macho alfa, héroe griego, si lo podemos decir así, total, en esa búsqueda pues, del lugar de Dios, de ser un hombre sobrenatural, de ser más que el resto. Sí creo que hay mucho totalmente. discurso de ese tipo últimamente en redes y a mí me saca de mis casillas. Y a mí, naturalmente, dentro de ese esquema de pensamiento, Yado sería el sabio que te encuentra y te ilumina para que seas un héroe, pero si el sabio que te encuentra por el camino es Yados, háztelo mirar, porque yo creo Sí, que ni es un dios disfrazado, ni es Gandalf, ni es, ni es nadie que te vaya a iluminar. O sea que, no sé, vamos. Esa es la misma gente, por cierto, ajá, que cuando hay algún tipo de película o serie histórica y de repente salen mujeres peleando, dicen, no es históricamente adecuado. O hay un caso que me encanta, que es el de la serie de Loki de Marvel, que es una serie muy buena. vale, Bueno, básicamente el personaje es Loki, el dios nórdico, que se encuentra a su otro yo de otro universo en el que también existe Loki, pero en ese universo Loki es una mujer, también es la diosa vale. del engaño, pero es una hechicera, ¿no? Es una diosa. Y tienen una conversación y en un tren y se están como conociendo, como si tienen una especie de cita, ¿no? O sea, Vale, no están intentando nada, pero hay una tensión, ¿no? pero son la misma Y persona, entonces, claro, pero en diferente género. exactamente, porque son Vale. de universos diferentes. Y claro, son personas que son muy individualistas, muy tal. Entonces ella le hace una pregunta y le dice, bueno, ¿y has tenido alguna historia con alguna princesa o algún príncipe? Y él les responde un par de cada y sigue hablando de otra cosa. Bueno, se montó la de Dios, o la de los dioses, nunca mejor dicho, en redes sociales, gente, pero ¿cómo va a ser Loki bisexual? Si es un dios vikingo, los vikingos no tenían bisexualidad, no sé qué. Es como, a ver, My brother in Christ. ¿Sabes algo de mitología? ¿Sabes que en la mitología nórdica Loki se queda embarazado y da luz a un caballo? O sea, que decir, ¿cómo puede pedir que sea adecuado históricamente? Claro, Si estamos hablando de mitos, estamos hablando de mitología y lo que tú decías, en la mitología clásica hay un montón de depravación y de incesto porque los dioses están fuera de nuestro esquema de valores y más del siglo XXI. bueno, sí, desde, o sea, desde
desde el cristianismo, a partir del siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano. O sea, todo ha sido así. O sea, se ha pasado de tener una mitología o una religión en la que había varios dioses, cada uno respondía a unos valores o a unos poderes, o bueno, en fin. Y con el cristianismo como que todo se ha cerrado muchísimo y todo lo que antes estaba aceptado, como que se ha creado sus propios valores y se ha encorsetado todo mucho para responder a esos valores más individualistas también. O sea, al final tener, en vez de muchos dioses, y tener solo un dios y que el gobernante responda a ese dios, creo que ha hecho todo a nivel social y llevamos arrastrando eso 2000 años. Entonces es Hmm. normal que ahora como que salga esta gente diciendo la vuelta al pasado, la vuelta a los valores tradicionales, cuando no tienen nada que ver, porque es lo que tú has dicho, vuelta a los valores de la mitología nórdica, pero ¿has leído mitología nórdica? O Tal sea, cual. No, cualquiera. O sea, mi profesor de Derecho Romano en la carrera decía, el Derecho Romano era más avanzado que el nuestro. O sea, para casarte no hacía falta que viniera un cura y dijera lo que una diosa en el cielo no lo separa el hombre de la tierra. Decía, había una cosa que se llamaba affectio maritalis, que si dos personas querían estar juntas, se consideraba casada. Si desaparecía, se divorciaban. Ya está. Nadie tenía que intervenir. Había una fiesta, había un acto, pero no sí, hacía falta. Es más, era bastante común que la gente se casaba y se descasaba varias veces, porque muchas veces se peleaban, se separaban y luego se volvían a juntar. O sea, fíjate si es avanzado un sistema jurídico en el que no tiene que intervenir ni el notario, ni el juez, ni el claro. cura, ni nadie. O sea, O sea luego el que eso, divorcio, hasta el anglicanismo con Enrique VIII. O sea, hay 1000 años en los que eso era impensable. Un cambio total. de valores total. Que, Pues bueno, te iba a preguntar, ya cuéntame. que nos has enseñado algún videojuego, enséñame más, si es que tienes más, que Pues quiero mira, meterme en el mundillo yo también. estoy ahora mismo dándole fuerte y flojo a God of War. O Vale, sea, yo ya en su día me pasé los de Play 2, Play 3, o sea, el clásico que, bueno, controlas a Kratos, que es un semidios, es uno de los hijos bastardos de Zeus, que se quiere enfrentar, en el primero se enfrenta a Ares, en el segundo y le sustituye como dios de la guerra, y bueno, pues en cada juego pasa una cosa, ¿no? Pero le despojan de sus poderes, intenta matar a Zeus, acaba cargándose a todos los dioses, acaba cargándose también a los titanes, con lo cual genera el caos en el mundo porque no hay nadie que ordene la realidad vale. y es súper interesante. Pero en 2008 hicieron como un reboot de la saga, no es exactamente un reboot, pero el mismo personaje aparece en la mitología nórdica, Uh, que es interesantísimo cómo está contado y en 2022 salió God of War Ragnarok, que pues cierra la saga y es interesantísimo, la verdad. Luego ya os he dicho Immortal Phoenix Rising, un juego que está muy baratito para todas las plataformas, muy divertido, muy fácil, es rollo Zelda Breath of the Wild, pero más asequible. o sea, los otros son solo para Play. Sí, estos son de Play 4, Play 5. Vale. El Immortals yo lo tengo para la Switch, por ejemplo, Es que pero lo voy a está, comprar porque sí que está tengo para Switch. todo. Ujú. Luego, otro juego que está para todas las plataformas es Hades, que es un roguelike, un hack and slash. Eres el hijo de Hades que está intentando salir del inframundo. Entonces vas pasando por los campos elíseos, los campos de Ah, Afodel, o qué sea, vas guay. como cargándote a todos los bichos hasta que intentas salir, pero claro, cada vez que te matan vuelves al principio, Ajá. ¿sabes? Y por el camino pues, te encuentras a los dioses primordiales, te encuentras todo. Luego, saliéndonos de la mitología clásica, por ejemplo, la saga Prince of Persia es increíble y ahí hay pues todo lo que son genios, el Dahaka, que es como una especie de personificación, una policía del tiempo, que, o sea, tú eres el príncipe de Persia que va viajando en el tiempo gracias a las arenas del tiempo, tienes como un reloj de arena o una daga llena de arena. Hay una peli, por cierto. Y bueno, pues en el segundo de la nueva generación, es un videojuego muy antiguo, Vale. aparece un bicho que intenta como matarte para restablecer el orden del tiempo. Es divertidísimo. Más recientemente, hace unos meses, se ha estrenado un juego que se llama Hellblade 2, que es una saga de mitología nórdica, la parte cruda de la mitología nórdica, ¿vale? O sea, muy oscuro, todo muy creepy, pero en este caso la protagonista Shenua es una persona que tiene psicosis, ¿vale? Entonces oye voces en su cabeza todo el rato y claro, no se sabe muy bien si es que le habla a los dioses o los demonios o no sé qué, tal. Entonces, Vale. o directamente tiene un problema. Es muy interesante, la verdad, a nivel de videojuego. Luego series te puedo decir
otro tanto, pero tú que eres la de los libros, cuéntame algún librito que la gente pueda leerse este verano. Vale, pues así para gente que a lo mejor nunca ha leído nada de mitología y quiere algo más llevadero, yo recomendaría, también depende de la edad, ¿eh? Pero adolescentes y tal, 13, 14, 15 años, Crónicas de Kane, o sea, seguro, porque ese si quieres aprender sobre Egipto y mitología egipcia, es muy, muy guay, son 3 tomos bastante gordos, pero que te enganchan mucho. Luego la gente también recomienda Percy Jackson, que es lo mismo, pero en mitología griega. Yo no me los he leído porque los empecé ya más de mayor con 16 y no me gustó la narración, me parecía muy infantil. Pero bueno, y luego ya para gente que sí que quiera más meterse en el tema mitología per se, pues os voy a recomendar a Javier Tapia, que, bueno, tiene una colección de todas las mitologías. Voy a enseñarosla, ¿vale? Esto es la mitad de la colección. Tienes mitologías japonesa, maya, china, azteca, egipcia, romana, griega. Aquí tengo otros tantos. Y la verdad es que están, ¡Wow! Vaya montón de libros. o sea, sí. Y está muy bien porque, o sea, dentro de cada libro te habla de la cosmogonía, cómo se genera este mundo mitológico dentro de cada cultura, cuáles son los dioses, cuáles son las capacidades que tenía cada dios, las relaciones entre ellos. Y luego también mete como temas de actualidad, es decir, como a día de hoy hay ciertos temas que se repiten o que están presentes en nuestra sociedad, que es un poco lo que hemos estado hablando tú y yo. También mete cositas de arte, de sociedad, el tema de cómo eran las relaciones sexuales en base a estas creencias. Yo de momento me he leído la egipcia, la romana y la griega y me han gustado mucho. Quiero meterme a tope Qué guay. con la vikinga. Y bueno, también si no queréis hacer ese pedazo de inversión, porque a lo mejor son muchos libros, luego está este otro libro en el que están Wow. todas las mitologías así más importantes, e incluso las últimas mitologías o creencias de la actualidad, como la que hablábamos antes de los odinistas, y te las va mezclando todas. O sea, no mezclando todas, pero sí que haciendo conexiones entre ellas y dando su perspectiva sociológica sobre la mitología, que también me parece una parte muy importante. O sea, Qué no es chulo. que simplemente te comente mitos o dioses, sino que te mete datos históricos y cómo afectó bueno, al momento. Y Di el bueno, el título para los título, oyentes, porfa, y el el, autor. el gran libro de las mitologías de Javier Tapia. Ese, Luego, vale. la serie Mizos de Javier Tapia también, que son libros independientes más pequeñitos de cada una de las mitologías. Fenomenal. Pues yo voy a recomendar. Este es un poco espeso, ¿vale? O sea, no me gusta mucho cómo está escrito, pero El origen mitológico de Andalucía, de Juan Antonio Molina, es muy interesante porque saca, o sea, parte de nuestra cultura, ¿no? Ya lo decíamos antes, que, por ejemplo, Heracles estuvo en la península ibérica con el Sí. mito de robar los bueyes del rey de Tarsis, que era el rey Gerión, que era un Sí. gigante con 3 cuerpos. Pasó por aquí buscando las manzanas de oro que estaban en el Atlas, en norte de Uh-huh. África, separó supuestamente África de Europa y puso las famosas columnas de Hércules, Sí. y de ahí que a día de hoy se hayan encontrado los templos a Melkart, que era el nombre que le daban los fenicios a esta Ajá. divinidad. Y de hecho, muchas veces se habla de Hércules Melkart, y por eso, lo que os decía antes, supone que ciertas ciudades las fundó Hércules porque probablemente fuera un comerciante fenicio. Entonces es muy interesante que parte de nuestra tradición, de nuestra historia en España, tiene mucho que ver con la mitología clásica. Y luego también os voy a recomendar un par de cómics. Dentro de Marvel hay personajes muy obvios como Thor, que los malos de Thor, como por ejemplo Hércules, dio lugar a su propia saga. Luego Hércules se convierte en un personaje de Marvel también por derecho propio. De hecho, en la última peli de Thor sale. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Hulk, en los 80 hay una saga que es maravillosa, que es la saga del Panteón, en la que hay una serie de supuestos descendientes de dioses, cada uno tiene un superpoder, y Hulk se vuelve como el líder de ellos, y es delicioso. Y luego, incluso el final de Hulk, Hulk hay muchísimas referencias a que, bueno, sabéis que el increíble Hulk consigue sus poderes por la mutación que genera una bomba de radiación gamma en Bruce Banner. Entonces se le compara mucho con el mito de Prometeo, de que es el titán que le enseña el fuego a los dioses Sí. y perdón, a los humanos, y por Humanos. tanto los humanos pueden
desarrollar la tecnología, pueden evolucionar. Entonces, claro, dice, la bomba gamma, la radiación ha sido una de las tecnologías que ha abierto a la humanidad la posibilidad de matarse, del desarrollo tal, y entonces pues hay un montón de referencias a la mitología clásica que es fantástico. Y luego, no os perdáis, por favor, que esto es un gustazo, los cómics de Sandman. Yo he llegado tardísimo a Sandman, pero esto es un gustazo. O sea, de verdad, son los cómics clásicos de Neil Gaiman. El dibujo de Sam Keith es una maravilla. Las historias son profundas, son complejas. ¿Puedes enseñar una Y página, por favor? sí, los personajes, pues bueno, Sandman es uno de los eternos, es el dios de los sueños. No es un dios, está por encima de los dioses, ¿vale? Es como una divinidad primordial y sus hermanos son la muerte, son el deseo, son... ¿no? Aquí está, por ejemplo, con el... O sea, tiene que ir al infierno a buscar su casco que le da poderes y entonces pues aquí Ajá. está con Lucifer, Lucero del Alba, Uy. ¿vale? Aparece, a lo largo del cómic aparece cómo él se ha representado en otras culturas. Entonces aparece una amante griega que le llama Oniros o Morfeo, tal, o según la cultura, aparece una de sus hermanas, la muerte, que es un personaje súper carismático, por ejemplo, que es una persona que va acompañando como una amiga a la gente. Y por cierto, no lo he dicho antes, pero uno de los videojuegos clásicos para aprender de mitología es el Age of Mythology para ordenador, que además ahora van a sacar una versión nueva, es un gustazo. Es rollo Age of Empires, es un juego de estrategia, pero puedes meter cíclopes en tu ejército, o sea, es un gustazo, ¿sabes? Entonces, tiene con las diferentes expansiones, ahora mismo las tres principales son la civilización griega, egipcia y nórdica, cada una con su panteón de dioses, pero luego sacaron una expansión con los atlantes y una segunda con la China. La China no es muy buena, pero la de los atlantes está guapísima. ¿Y al Assassin's Creed Odyssey no has jugado? A ese no. Yo me he pasado el 2 y estoy ahora mismo con Revelation, con la saga Ujú. de Ezio Auditore, Ah, yo también, pero estoy en Florencia ahora mismo. Bueno, tengo el de la Switch porque no tengo otro. yo también. Y Nos vamos a cambiar estoy juegos tú y súper yo. enganchada. Es buenísimo. Si lo iba a meter, pero era como muy obvio. Es que los gráficos, Y, o sea, lo de ver el Duomo tan de cerca y poder hombre, subir arriba es una brutalidad. yo hice mi Erasmus en Florencia, o sea, Uf. cogí a Ezio y me fui a buscar si estaba la heladería de la Carralla, ¿sabes? Con la de veces que he ido allí. Y luego si nos metemos en series de televisión, Sí, para ir terminando, tenemos algunas muy obvias, como por ejemplo American Gods, pero por ejemplo The Witcher, la gente no lo sabe, pero la saga de libros del brujo está basada en el folclore eslavo, centroeuropeo, por eso salen hombres lobo, por eso salen fantasmas, trasgos, brujas. La serie es verdad que la han convertido en una serie de fantasía medieval estándar, pero bueno, sí que es verdad que existe, que se ve a los elfos, a los sátiros y tal. Luego, esta no la visteis venir, pero 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, tiene un montón de referencias sobre angelología, sobre satanismo, sobre mitología cristiana, querubines, también fantasmas, monstruos, tal. Lo mismo pasa con Warrior Nun, con la monja guerrera, que es una serie de Netflix, que está muy basada en toda la cosmovisión digamos, de la mitología judio-cristiana, o sea, ángeles, querubines, serafines. Y por cierto, media serie está grabada en España. Es interesantísimo ver los decorados, ¿vale? Y luego, finalmente, la que para mí es la mejor serie de Netflix, y aquí podéis dejar en los comentarios si estáis de acuerdo o no, pero Dark, que es una serie alemana, trabaja muchísimo el concepto del eterno retorno. La propia serie te intercala referencias a elementos de la cultura clásica como el mito de Teseo y Ariadna, que es el mito del laberinto del Minotauro, sí. cómo sales del laberinto si no es siguiendo un hilo que tú mismo has tejido, ¿no? Los viajes de Jasón y los argonautas, el triskel o la triqueta, que es este símbolo celta, el de Embrujadas, ¿os Sí, sí, acordáis de la sí, serie sí, sí. Creo que lo y es muy tengo. interesante, Bueno, ¿no? La bueno, verdad, sí. porque tener estas referencias de cultura clásica te permite disfrutar muchísimo más este tipo de series que son actuales. Dark, ahora me has dado ganas de volvérmela a ver. Porque Bueno, a yo... medias, porque me parecía tan. Creo que es una serie que la tienes que ver viéndola, o sea, no haciendo otra Sí, cosa sí, sí. mientras, porque yo soy muy de pecar de hacer eso. Y claro, me perdía un montón de cosas porque está tan fumada de vuelta al pasado, vuelta al presente,
que si no Sí, sí, estás sí. a tope y no vas a pillar este tipo de cosas que tú dices relacionadas con la mitología y bueno, ya con la historia per se. Pero Totalmente. bueno, pues ya creo que ya estamos llegando al final del podcast. No sé si quieres añadir algo más. Sí, te quería preguntar, ya que te dedicas a crear contenido y demás, alguien que quiera acercarse un poco a la mitología clásica y demás, ¿le recomendarías algún otro creador de contenido también que esté centrado en este tipo de contenido? ¿Se te ocurre? Yo Am, tengo un par de ideas, si no, si hay, te pilla un poco en blanco. hay una chica que no sé cómo se llama, pero está en TikTok y solo habla de mitología, Uy, mitología pásamela. griega y mitología romana. ¿Quién? ¿Qué? Que me pase su perfil, que me voy a enganchar seguro. Es que ahora mismo no me sé el nombre, pero Ujú. tiene un nombre como muy obvio, ¿sabes? Como de mitología griega. Seguro que en cuanto busques en TikTok, Vale, la chica hace como memes y a veces cuenta historias. No tiene muchos seguidores aún, pero yo la llevo siguiendo ya unos meses y la qué verdad guay. que es contenido muy guay. También habla a veces de esto Nidia Eras, que es actriz de doblaje, Ujú. y ella sí que suele poner con su voz, que además está muy guay, como que interpreta personajes de la mitología griega y romana Qué guay. y como que les pone, bueno, hace como una actuación de su historia y es muy creativo, una forma diferente de contarlo. No sé si tú... Pues mira, te voy a traer tres. Para empezar, una forma muy sencilla es que os metáis en YouTube y os fuméis todos los vídeos de Destripando la Historia, Ah, que bueno, sí, son obvio. divertidísimos. O sea, Pascu y Rodri han conseguido una cosa que cualquier cosa que suben tiene cientos de miles Mm, y millones de visitas y hacen como una especie de videoclips con dibujos animados con canciones muy chulas, pero basadas en mitología clásica. Ellos empezaron haciendo dibujitos sobre la historia de Juego de Tronos o del Imperio Romano, no sé qué, pero la saga de vídeos que tienen sobre la mitología clásica, tanto griega como nórdica, pero tienen también, por ejemplo, mesopotámica o ujú. india, o sea, es divertidísimo. Han actualizado la estética de los dioses, ¿no? O sea, tienes a Afrodita que en vez de ir en un carro va como en una limusina, o sea, no sé, es muy divertido. ¿Atenea tiene el pelo azul? Voy Puede a... ser, puede ser. La verdad es que hacen cosas muy chulas. Está muy guay, Eh, sí. Luego hay un chico o una chica que estoy enganchadísimo a todo lo que hacen. Tienen una cuenta en Instagram que se llama Saga Akari y tienen una serie de vídeos que se llama Diosas a las que deberías rezar. Y entonces, pues te habla con mucho mamarracheo, te hablan, pues, yo qué sé, Nike, la diosa de la victoria, Ujú, Atenea, no sé cuánto. Pero luego también hacen vídeos, por ejemplo, de imprecisiones en la película de Hércules de Disney y te ujú. dice, vale, sí, salen las Moiras, pero las que compartían ojo no eran las Moiras, eran las Grallas, que eran otros personajes, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, Neso no coincidió con Deyanira, coincidió con otra esposa que tuvo Hércules más tarde, que acabó la cosa muy truculenta, no sé qué. Y son muy divertidos, la verdad. Son una cuenta muy, muy graciosa, muy mamarracha y lo merece mucho la pena. ¿En Instagram Y están? están en Instagram. No sé si Vale. están en TikTok, supongo que también, pero yo es que estoy más en Instagram que en TikTok. Y finalmente, Laura de Plumas de Simurg, que hace un trabajo increíble haciendo interesante Mesopotamia y Persia y tal, y hace un trabajo fantástico. Tiene un libro publicado además sobre Journey, sobre un videojuego súper bonito. Yo os recomiendo mucho seguirla porque escribe muy bien y además muy simpática. O sea, o sea, está todo bien. Bueno, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones. Yo ya me las he apuntado por aquí para seguir a todos estos creadores de contenido que me interesa mucho y quiero seguir aprendiendo sobre mitología. Y si ya no tienes nada más que decir, procedo a... Tengo una cosa que preguntarte. Vale, Alba, dime la verdad. venga. ¿Cuál es tu imperio romano? El Imperio Romano, te lo juro. O sea, todos los días me acuerdo de él y suelto algún datito curioso a la gente con la que estoy. La gente con la que estoy me dicen a veces que soy un poco pesada. Donde cállate ya que nos estamos tomando una cerveza, queremos hablar de los chismes del pueblo, no queremos hablar del Imperio Romano. Pero Maravilloso. me parece Yo que es estoy- como tanta base de nuestra cultura, de nuestra historia, además siendo, o sea, siendo españoles, que fuimos una de las partes del Imperio Romano tan importantes, de las que Total. salieron emperadores como Trajano, Adriano, es como me siento muy conectada con toda esa parte de la historia.
Sevillanos los dos. Yo te iba a decir que mi Imperio Romano es la República Romana, porque La República. tú no sabes la cantidad de horas que yo he dedicado a leer a Cicerón y a traducir a César en el colegio, y la serie de Roma de HBO, no la he dicho, pero es gloria bendita, y además hay muchas referencias a la religión, no solo lo conocido de las bacanales, no sé qué, sino también el culto a Marte, Sí. el culto a los muertos, a los ancestros, los augurios, el tema de los sacrificios, o sea, es muy, incluso las maldiciones. De hecho, una de las tramas principales tiene que ver con que el protagonista, Lucio Boreno, maldice a sus hijos porque se cabrea, y eso en Roma era un tema, o sea, no era una cosa menor, digamos. Así que ahí lo tenéis. O sea, yo la República Romana, tú el Imperio Romano, nos vamos a llevar bien, yo creo, así que... Total, podemos aprender uno del otro. Fantástico. Pues bueno, si quieres decir tus redes sociales para que la gente sepa quién eres, investigue más sobre ti y puedan seguirte y seguir tu contenido y aprender contigo, adelante. Perfecto, pues me podéis seguir como @ManuRodríguezCC en Twitter e Instagram, o a mi proyecto a Cámara Cívica en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube también subimos contenido, hacemos eventos cada 2 meses en Madrid, el tercer lunes de mes, así que si estáis por ahí podéis vernos, y nuestra página web cámaracivica.com, donde tenemos más de 600 artículos de divulgación a través de películas y series. Pues ya sabéis, espero que lo hayáis apuntado todo. Yo por mi parte procedo a daros mis redes sociales también. Yo tengo Instagram y tengo TikTok y en ambos me llamo Alba Saenz, S-A-E-N-C, con C, no con Z. Y bueno, y os dejamos los enlaces en la descripción del podcast, y con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente. Os resumo de nuevo: Sumergencias es una iniciativa promovida por AIDI, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño o la tecnología, u hoy la mitología, para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima. Si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en aidi.es y únete a los diferentes canales de redes sociales.